¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos? Esto es Cosas de la Política. Yo soy Paco Santillán y como cada semana me da muchísimo gusto poder platicar con ustedes sobre los temas que inciden directamente en la política de nuestro país, de nuestro estado y de nuestros municipios. El próximo 1 de enero iniciará en nuestra querida Cuernavaca una nueva administración. Se trata de una nueva etapa en la conducción del municipio con un personaje que ganó contundentemente en el pasado proceso electoral, que ha recorrido la ciudad, que la conoce, pero que se va a enfrentar a grandes retos nada más arrancando su administración. El primero, y no sé si concuerdan conmigo, queridas amigos y queridos amigos, es la pavimentación y el bacheo de esta ciudad. Porque son dos temas diferentes. Por un lado, nuestra ciudad está destrozada en la infraestructura vial. Las calles que existen están deterioradas completamente. Hay baches, socavones por diversos puntos de esta ciudad. Y lo primero que habrá que hacer es atender con un gran programa de bacheo a nuestra ciudad. Pero hay que recordar que una gran parte de Cuernavaca no está pavimentada, sobre todo lo que tiene que ver con sus periferias. Muchas colonias no han podido acceder a ello. ¿Por qué? Porque también está, por normatividad, que antes de pavimentar se tiene que dotar de drenaje y agua potable para no hacer doblemente el trabajo. Pero este tema está en el ánimo del ciudadano: pavimentación y bacheo. Por otro lado, el tema eterno de las luminarias. Cuernavaca no puede seguir viviendo en la oscuridad. Necesitamos que Cuernavaca esté iluminada, pero hay un gran debate sobre el cómo lo iluminamos. Ya decía el presidente municipal electo que hay un 95% del gasto del municipio comprometido a gasto corriente. Me parece que es menos, porque hay que recordar que el 60% de lo que se paga, de lo que recauda nuestra ciudad, es para el pago de la deuda. Y de ahí una serie de compromisos que no dan para cubrir todas las necesidades de Cuernavaca. Pero, sin lugar a dudas, iluminar la ciudad tendrá que ser una de las grandes prioridades de la siguiente administración. Pero nos vamos a enfrentar a un tema. Si no fuera ya suficiente que hay una gran carga por el tema del adeudo que tiene la ciudad, los laudos. El tema de laudos, los que se han venido acumulando y que principalmente la administración de Cuauhtémoc fue un detonante de ellos, vendrán los nuevos. Y estos, o los que se han venido acumulando también en la presente administración. Y esto será una gran carga presupuestal para la próxima administración, si es que estos no se saben negociar de la manera correcta. Y hay otro tema muy delicado: los adeudos que ya tiene nuestra ciudad. Ya hemos dicho todo lo que viene implicando tanto laudos como el adeudo por el préstamo, pero todavía faltará el tema de los proveedores, los que se han generado, los pagos pendientes que heredará esta administración, y el tema eterno de la Comisión Federal de Electricidad. 260 millones de pesos no es cosa menor, es el tamaño de la deuda que existe hoy por hoy con CFE por parte de Zapac, y enfrentarlo va a ser sumamente complicado. ¿Y qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de este gran adeudo? El tema que más preocupa a los cuernavacenses: el abastecimiento de agua. Si no se cubre este adeudo, si no se pone hincapié en trabajar para ver cómo solucionar este tema, seguiremos siendo una ciudad que no tiene acceso al agua en la mayoría de las colonias de nuestra ciudad. Y esto es nada más por mencionar los temas directos, los que le marca la Constitución de manera directa al alcalde. Estos 4 son los focos rojos, pero de manera indirecta, el alcalde también tendrá que revisar la manera en la que se coordina con el Estado y la Federación, primero para atender el grave problema de inseguridad que vivimos, y segundo, la terrible crisis económica en la que nos encontramos derivado de la pandemia y de diversos problemas que hemos venido ocasionando. No es poca cosa lo que viene para el próximo alcalde, es un tema de grandes retos. Aquí nada más enumeramos 4 de los focos rojos a los que tendrá que enfrentar nada más entrando la administración. Otros 2 que vienen cargando y que probablemente no dependan directamente de él, pero que están ahí flotando en el ambiente del ciudadano y que de manera indirecta también exigen que el alcalde los atienda de una u otra manera. Hacemos votos para que la siguiente administración atienda de manera directa e inmediata estos temas. La ciudadanía está esperando mucho y, por supuesto, quien quiera optar a continuar a la continuidad política tendrá que tener el talento suficiente, si no para resolver de tajo todos estos problemas que nos enfrentamos, sí para sentar las soluciones. Nacida en Cuernavaca, estudió la licenciatura
y maestría en Derecho en la UAM. Doctoranda en Derecho y Globalización en la Universidad Interamericana. Ha sido juez de primera instancia, presidenta de la Asociación de Jueces en Morelos, magistrada numeraria y presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos, ex candidata a gobernadora y a la Diputación Federal. Defensora de los derechos de las mujeres. Ella es la magistrada Nadia Luz Lara Chávez. Muchas gracias por seguir con nosotros, queridas amigas, queridos amigos. Esto es Cosas de la Política y como ustedes ya vieron, nos tenemos el honor de que nos acompañe el día de hoy la magistrada Nadia Luz Lara Chávez. Querida amiga, bienvenida. Mi querido amigo Paco, de verdad, amigo de tantos años, ¿no? De tantas andanzas. Sí. Y pues para mí es un honor estar aquí contigo. Gracias. En esta charla. Este es un ejercicio, un experimento que estamos haciendo porque detrás de todos los que de una u otra manera hemos participado en política, pues hay muchas experiencias, anécdotas, vivencias que nos ha tocado compartir y ahora pues tratamos de lo que se pueda decir y lo que quieran decir, transmitirlo y platicarlo porque también es parte de la historia de nuestro estado y lo que tú decías bien es que con Nadia tenemos la oportunidad de conocernos desde hace muchísimo tiempo, nos tocó ya en varios momentos trabajar juntos y siempre me llamó la atención algo de ti, Nadia. Tú eres una magistrada, una impartidora de justicia con carrera judicial de toda la vida, pero que te gusta la política. Así es. Pues fíjate que sí, efectivamente, porque finalmente no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de hacer política y pues afortunadamente en ese caminar en el Poder Judicial, en esos tantos años, el haber podido llegar hasta el máximo nivel de la judicatura. Sí, como presidenta. Pues, exacto, te da un bagaje, ¿no? Y entonces después de haber sido presidenta del tribunal, representante del Poder Judicial, pues ya me regresé yo a mi ponencia, así se llama la oficina que tiene uno como magistrado, ¿no? Como magistrada. Y pues es mucha experiencia acumulada. Sí. Ahí traes un costal de experiencia, ¿no? Y como que ya nomás regresarte, para mí es apasionante la judicatura, porque déjame decirte que llego a la licenciatura en Derecho un poco por capricho, por accidente, por todo, pero después me encantó. Y haber sido juzgadora tantos años para mí ha sido la experiencia más maravillosa y si se repitiera yo volvería a ser abogada, ¿no? Sin embargo, con todo ese cúmulo de experiencia en materia política y administrativa que adquieres en esa representación, pues francamente yo sentí que podíamos aprovecharla para otros ámbitos. Y pues uno no deja de opinar, ¿no? Claro. Y no debes de omitirlo, porque muchos compañeros sí se abstienen de hacer comentarios, de opinar, sobre todo la judicatura, ¿no? Sí. Se mantienen muy al margen de muchas cosas, pero eso también llegué al momento de reconocer que nos aislaba de todo lo demás, ¿no? ¿Cuántos magistrados son actualmente? ¿15? 19. 19. Ya estamos completos. Es verdad. Pero de los 19, yo siento que tú eres la que, además, obviamente, cuando fuiste presidenta del tribunal, pues evidentemente tu función básica es hacer política a nombre de los magistrados y de los jueces. Pero tengo la impresión que de los 19, tú eres la que más has destacado y más has tenido ahí el gusanito de participar en la política, pues hasta fuiste candidata a gobernadora. Sí, así es. La verdad es que, fíjate qué curioso, ¿no? Porque llego a presidenta del tribunal, estuve un periodo de 2 años, una reelección por otros 2, y claro, el rejuego con la política, ¿no? Con los políticos, tuve oportunidad de tener contacto con 2 gobernadores diferentes, sí, claro, con Marco Adame y con Graco Ramírez, y 3 congresos diferentes, entre esos uno de los con nosotros. Así es, con ustedes, y 3 congresos diferentes, entonces eso te da así como que demasiado juego y rejuego, y cuando termino de la encomienda, es curioso lo que pasó. Yo sigo, ya me replegué mucho en el tema de la jurisdicción, más que a mi oficina, etcétera, a hacer mis sentencias, pues, pero empecé a ser muy invitada a dar conferencias, a dar pláticas, que en la universidad tenía muchos espacios de plática, y también como este tipo de actividades, y eso empezó como que a subir, como que hay mi presencia en los medios, y aparte porque a veces son coyunturas también, mi querido Paco. Había quienes no querían dar opiniones acerca de lo que estaba pasando en el Poder Judicial,
y se acercaban conmigo. Entonces yo daba una opinión. ¿De los mismos magistrados? Al interior del Poder Judicial. Pues recordarás el tema muy sonado de los 20 años, ¿no? Claro. Bueno, que te platico, Paquito. Qué polémica. Qué polémica, sobre todo porque se da, ¿sabes qué? Hablamos de las coyunturas. Se da en un momento en que evidentemente había pasado algo, porque nos manda el Congreso el juicio político en contra de Cuauhtémoc Blanco, y en esa misma sesión nos dan 6 años más para tener 20 de cargo, ¿no? Sí, me acuerdo, tuvimos algunos debates. Sobre, porque además sí voy a reconocerte algo, y lo digo públicamente, sí, siempre reconocerte que tú fuiste, por no decir la única, a lo mejor había más que lo pensaran, pero la única a la que yo le escuché decir, esos 6 años adicionales, gracias, pero no los voy a aceptar, fuiste tú. Así es. Lo recuerdo muy bien. Así es, Paco. La verdad es que se dio una polémica terrible, porque en algún momento un reportero, recuerdo muy bien, llega y pues por una notita, a ver, oye, le pregunto, y me preguntan el tema. Entonces yo lo expongo y digo, bueno, pues además de que puede ser inconstitucional, es inmoral, porque yo tengo tantos años aquí y muchos magistrados apenas empiezan para completar 20, imagínense cuántos compañeros que vienen en el camino se quedan ahí a la espera, ¿no? En lo que sale alguien, o nos morimos, o nos vamos, o lo que sea. Estamos paralizando la carrera judicial, entonces pues creo que ese no es el momento, ni son las condiciones para nosotros, ¿no? Yo me permito opinar que era inconstitucional, que era inmoral, bla, 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 y bueno, se ha desatado una polémica bárbara, pero aparte de todo, al interior del tribunal, ahora sí te puedo platicar esta anécdota, a toro pasado, porque viví también una época difícil después de ser presidenta, ¿no? Lo sé. Ya sabes cómo vienen los cambios y esas cosas. Se hace un pleno y después de que terminamos el pleno sacan a la gente que nos auxilia, que los secretarios, etcétera, sacan a toda la gente y nos quedamos nada más los magistrados. Ahí se empieza a dar pero me empiezan a pegar con todo pues la mayoría de los magistrados, y los que no, pues se quedaban calladitos, pero que el que calla otorga, ¿no? Sí. Que cómo era posible, que era una ingrata, una malagradecida, que bla, bla, bla. Al final nadie decía mi nombre, nomás decían que alguien rechazaba los 20 años y que alguien no estaba de acuerdo y que alguien... Pues dije, bueno, a ver, yo tuve el valor de hablar a los medios lo que yo pensaba. A lo mejor estoy mal, pero esa es mi opinión. Sí. Ustedes opinan lo contrario, digan, tú, Nadia Luz, hablaste, dijiste, No tenían el valor de decirme las cosas así, entonces dije, pues no lo tomo personal, no es mi problema, ¿no? Entonces a raíz de eso se da un quiebre ahí muy fuerte y continuamos. Al final mira lo que pasó en la corte, ¿no? Sí. O sea, hay quienes me dicen, no, es que tú a través de Jorge Arturo, que es la Comisión de Derechos Humanos, también te lo puedo contar ahora sí. Y no, en realidad hubo muchas agrupaciones de abogados, entre que la barra de abogados, que no sé, un montón de gente más, que impulsaron ese tema. O sea, yo me quedé en la opinión, pero bueno, yo fui crítico. Sí, yo sé. Yo fui crítico porque me parecía que yo no encontraba exactamente cuál era el nexo entre ese tema de ampliar el periodo a 20 años y la Comisión de Derechos Humanos. Obviamente la Comisión de Derechos Humanos tiene la facultad de hacerlo, pero no encontraba, y al final pues me callaron la boca porque tuvo la razón. Fíjate que yo en aquel entonces decía, bueno, yo lo dije, ¿no? Bueno, a mí me parece que es inconstitucional y aparte otras cosas, ¿no? Pero al final que decida la Corte, que sea la Corte la que decida, pero tampoco lo iba yo a pedir porque ni era mi interés hacerlo, porque yo tampoco iba a estar golpeando donde no debía, fue una opinión. Los abogados, la barra de abogados, el colegio, etcétera, varios grupos de abogados se organizan y van y piden a la comisión se iniciar esa acción de inconstitucionalidad. A instancias de ellos se inicia esa acción y al final pues mira lo que vino a resultar, ¿no? Decía, bueno, pues a mí me daba la idea de que esto no podía ser de esta manera, sobre todo porque cómo se había hecho, ¿no? Una forma que no fue tan contundente pues son cosas técnicas, pues, para no meternos en... Pero además, no lo podemos dejar pasar, habían temas políticos flotando. Además. En un esquema, pues, complicado de entender, ¿no? Así es. Oye, Nadia, también te he visto, tú has defendido a capa y espada el tema de la mujer. Así es. Morelos creo que vive un momento difícil en términos de feminicidios. Difícil por ser respetuoso, porque sería terrible lo que estamos viviendo como uno de los estados con mayor índice de feminicidios.
¿Cómo ves tú las acciones que se están implementando, si es que ves alguna acción que se está implementando? Fíjate que sí, Paco, mira, nosotros como Tribunal Superior de Justicia estamos sentados en las mesas del CEPACE. Sí. Esas mesas del CEPACE, que es el sistema para atender la violencia y que toca el tema de la alerta de violencia de género, sí, con relación a los feminicidios. Recordarás que lamentablemente desde 2015 tenemos esa alerta de violencia de género aquí. Sí. Porque, bueno, el índice no ha bajado, al contrario, seguimos estando en los deshonrosos primeros lugares. Sí, entre los 5 primeros. Así es, muy triste pues la situación. Sin embargo, sí creo que nos falta mayor contundencia en esas acciones. Y lo digo, mira, que soy la comisionada en la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal. O sí, sea, estoy encargada de este tema, pero creo que se han hecho muchos esfuerzos muy buenos, muy valiosos, pero necesitamos bajar más al pie tierra, ¿no? Como sí, se dice, porque ahí es donde están los problemas, ¿no? En la educación, la gente necesita, pues, educarse más, ¿no? Saber que el respeto a la vida y a las personas es fundamental. Saber que tenemos que irnos despojando de muchas cosas culturales, ¿no? Del machismo. Así es, exactamente. Del patriarcado, dicen las feministas. Exactamente. Que coincido. Exacto. Yo creo que tú, Paco, eres de los hombres que ha superado todas esas cosas, y lo traemos todos, sí, me incluyo yo, ¿no? Porque sí, fui educada en una cultura así, ¿no? De que todas las hijas salen de su casa de blanco y cosas muy tradicionalistas que a la vez... Es que a mí me pega, si no... no. A mí yo estoy casado con una feminista. No, exacto, sí, no, y la verdad, Mari también es una mujer de lucha y una mujer extraordinaria, por cierto. Además, gracias, muchas felicidades a los dos. Gracias. Nuevamente, gracias, una gran bendición, sí, un bebé más. Gracias. Y bueno, cosas que a lo mejor sin pensar normalizábamos, ¿no? Eso de que, a ver, tú lava los trastes y el niño se queda sentado, el hermanito, sírvele al hermano, cosas de ese tipo que fuimos normalizando en nuestra educación, o sea, sí, así fuimos educados. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero tú crees, a ver, yo sí percibo, y es una opinión personal, que no hay una acción o no hay acciones de política pública contundentes por parte del gobierno del Estado. Ustedes son impartidores de justicia, a ustedes les corresponde que no haya impunidad, pero para que no haya impunidad pasa primero porque no haya delito. Ya cuando lo hay, que atrapen al delincuente, y si le comprueban y hay elementos, entonces ya pasa a los juzgadores. Sí. Pero antes de esa cadena, pues quisiéramos que no hubiera. Así y para que no haya, tiene que haber acción del Ejecutivo. Así es. Fíjate que justamente el sábado fui invitada a una reunión, a dos, pero una de mujeres. Y yo les comentaba, porque así lo percibo, ¿qué está pasando? Últimamente estamos encontrando, se están generando muchas agrupaciones de mujeres. No habría necesidad de que nos agrupáramos si no hubiera amenazas de por medio, ¿no? Amenaza en el sentido del día a día. Y efectivamente lo que tú dices es totalmente cierto. Podemos ir a dar una plática a una colonia, ¿no? Una colonia conflictuada de X colonia, aquí que vemos los índices de violencia, decimos la colonia tal tiene un grado alto de violencia contra la mujer, vamos a dar una plática, pero eso no resuelve la vida de la gente. ¿Sabes qué se requiere? Fuentes de trabajo. Cuando una mujer sí se hace consciente de que vive violencia, pero además puede romper ese círculo de violencia teniendo bajo su acción una economía que le permita separarse de esa persona que generalmente es el proveedor, es en el momento en que vamos a empezar a romper esos círculos de violencia. Si nos damos cuenta, si hiciéramos un análisis de qué pasa con todas esas mujeres que han matado, esas mujeres que han que todos los días violentan, ahora en la pandemia hubo un índice impresionante de violencia en las familias, ¿no? ¿Y qué pasaba? La economía. La economía está de por medio, ¿no? Claro, estas fueron condiciones extraordinarias porque nunca nadie habíamos vivido una pandemia. Sí. Pero en términos generales, ¿qué pasa? Cuando una mujer tiene sus moneditas en la mano, su sueldo en la mano... Ya no depende del marido. Sí, así es. O de la pareja. Así es. Tiene un poco más de autonomía, ¿no? Y tiene oportunidad de decidir de mejor manera. Y la salud emocional también es muy importante. Claro. Porque el tema de la violencia, y lo comentábamos con estas mujeres, no reconoce estratos económicos, sociales. Puedes ver a una mujer que su economía está mermada, ¿no? Una mujer en una colonia un poco de un nivel socioeconómico bajo, pero puedes ver a una profesionista exitosísima,
viviendo temas de violencia también. Coincido contigo. Porque no solo es la violencia física, es la económica, la emocional. Así es. Hay varios tipos de violencia. Así es. Entonces, a lo mejor la mujer que tiene vive en una situación muy acomodada, no tiene la libertad para decidir, ¿no? No tiene, a veces depende económicamente del hombre, o a veces no dependiendo, trae una dependencia emocional. Entonces hay muchos rubros que tenemos que ir trabajando, pero esos dos me parece que son fundamentales. La parte económica de la mujer y el crecimiento emocional de ella, ¿no? Para que se puedan ir rompiendo esos esquemas y se detecte a tiempo la violencia, ¿no? Porque el feminicidio empieza con a lo mejor hay una mala palabra, hay es una tal por cual, ¿no? Sí. Hay después un aventón, hay un empujón, un golpe, y va escalando hasta que ya es imparable y termina en un feminicidio. Entonces nos tenemos que ir haciendo a la idea de ir reconociendo las señales de la violencia, ¿no? Sí. Y fortalecernos ante esa situación, de evitar depender de una persona que antes se decía mucho eso de que pégame pero no me dejes, ¿no? Ándale, sí. Y no, pues no, o sea, no me pegues, pero que aquí hay un cariño sincero, ¿no? Y sea autosuficiente. Das cursos de esto, ¿verdad? Fíjate que lo hemos trabajado mucho, Sí. con mis alumnas de la universidad. Te platicaba que estamos Sí. dando clases allá. Me invitan a dar pláticas de esto. Estamos formando grupos de mujeres por todos lados. Aquí cerquita, en Reforma, hay una casa donde vive un señor que gobierna el estado. Para ver si no puedes irle a dar un curso, porque creo que él no entiende que es su responsabilidad atender esta materia, con lo que tú perfectamente dices. Si tú creas programas de fortalecimiento de la mujer, vas a combatir el feminicidio. Sí. No es tanto, y porque estamos en el 5º lugar, te lo digo, por ahí Sí. si quieres ir a dar, pero oye, Sí. otra pregunta. Acaba de salir una resolución de la Corte que ya elimina la penalización del aborto, o sea, despenaliza así es. El tema del aborto. Es un tema súper polémico. Uf, Es, hay sí, no, hay por todos lados, hay matices, hay mil cosas, hay un gran debate. ¿Tú cómo ves? No te voy a pedir tu opinión sobre el aborto, Sí. sino qué opinas o cuáles son los alcances de la resolución de la Corte. Claro. Fíjate que es complejo, es complicado el tema, porque como lo dices perfectamente, hay voces a favor y hay voces en contra, Hombre, ¿no? se Acaba de ponen haber bien una intensos. marcha a favor, en contra del aborto. Sí. Ahí tenemos los grupos de feministas que están a favor de. Nosotros nos empezaron a preguntar acerca del tema, que por cierto probablemente empecemos o nos inviten a ciertas mesas de trabajo, y yo me di a la tarea de analizar, bueno, ¿qué tenemos en el Poder Judicial acerca de aborto? Déjame decirte que en mi experiencia de juzgadora, una sola vez vi un asunto de aborto, y de verdad era, ¿cómo decirlo?, te dolía ver la situación de esa mujer. O sea, que estaba detenida por Estaba abortar. detenida por aborto, había Ok. tenido un aborto espontáneo, pero en ese entonces no había estos criterios para nada, ¿no? Y abortar hasta espontáneamente era un delito casi. Entonces, una mujer muy precaria economía, porque, bueno, trabajaba en el servicio doméstico de una casa, pues, bien económicamente, pero había cierta violencia también ahí, ¿no? Y tiene el aborto espontáneo, ella queda muy, muy lastimada físicamente, desmayada la encuentran, sangrando, el bebé, bueno, ya estaba grandecito, pero pues, tuvo el aborto espontáneo, entonces la acusan. El caso es que cuando a mí me llega, yo no podía aplicar criterios ni nada. Fue un asunto que me dolió mucho, ¿ves? Porque como ese caso, bueno, no he vuelto a ver ninguno. Entonces me fui a ver las estadísticas, y fíjate que de 2012 a 2021 hemos tenido 17 carpetas que tienen que ver con aborto. Y de las 17 carpetas, solamente 5 han tenido sentencia condenatoria. Pero en la sentencia condenatoria se ha condenado a un hombre, no a la mujer. Ah, mira. Porque el hombre ha provocado el aborto, ¿ves? Entonces, habría que analizar aquí en el tema, con este nuevo criterio de la Corte, que es sí muy polémico, pero también hay que entender las condiciones. Y ya es. Y ya es. Ya no hay margen, o sea, No, ya no es no. que queramos o no, Así ya es, la así Corte es el máximo órgano. Sí, exacto, y además la Corte ha dicho, estos fueron 10 votos, por lo tanto, es criterio obligatorio para todos los tribunales. O sea, si uno tiene un asunto de aborto, aplícate el criterio porque es obligatorio. Si tú vas en contra de ese criterio,
generas un delito incluso, ¿no? Uno como juzgador se puede ver envuelto en un problema legal. Así es. Por no aplicarlo. Ahora, falta que se baje a las legislaturas para despenalizar. Eso te iba a preguntar. ¿Qué papel tiene la legislatura local? ¿Tiene que adaptar el Código Penal? Así es, la legislatura local, que de hecho tengo entendido que en estos próximos días van a abordar el tema, ¿eh? Sí. Ya van ¿Sí a le van a entrar? analizar, sí le van a entrar. Porque va a estar duro, ¿eh? Y como que yo no los veo definidos. Está muy duro, parece que hay peticiones al respecto, es lo que me han ido comentando. Y tú sabes, bueno, ya hubo protestas incluso a favor y en contra. No, y las va a ver. Y las va a ver. Y entra mucho la parte personal y ¿cómo decirlo? Como espiritual de mucha gente, ¿no? A nosotros, cuando yo era diputado, nos decían, no teníamos a la Corte ya con una resolución y era otro momento. Y nos decían, hagan voto de conciencia. No va a haber voto de bancada, cada quien analícelo y vote en conciencia. Pero hoy ya no se puede. Hoy ya hay una resolución de la Corte. Sí, eso pues de alguna manera viene a resolver así como que muchas dudas que uno puede tener, ¿no? O sea, más allá de lo que uno quiera pensar o de lo que sientas o de lo que tu opinión muy personal o conforme a tus principios, no sé, de formación personal, ya tienes una resolución de la Corte. Sí. Es una resolución que también viene a abonar lo que ya había pasado, porque en la Ciudad de México, desde creo que 2015 ya estaba despenalizado el aborto, ¿no? Entonces, ha ido poco a poco. Esto, incluso el mismo presidente de la Corte lo acaba de decir. Porque son 3 resoluciones muy importantes que acaba de salir a partir del aborto, es la despenalización del aborto a raíz del análisis de un caso de Coahuila. Okay. Luego, hasta cuándo se debe de considerar al feto como tal y ya sujeto de derechos. ¿Se mantienen los 3 meses? Se mantienen las 12 semanas, 12 así semanas. es. Y antes no se puede considerar una persona para proteger sus derechos, ¿no? Da esa definición. Y la tercera resolución, también muy importante, que está con todo el tema, es la objeción de conciencia. Porque hay médicos, enfermeras y gente que está dedicada al tema de la salud que dicen, no, pues yo no le entro ahí, entonces yo no te hago el proceso de aborto, el procedimiento quirúrgico de aborto. Y se vale. Pero la cuestión es que dice la Corte, a ver, esto viene en la Ley de Salud, la Ley General de Salud, ahí lo está estableciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es, como no hay parámetros, nomás dice, tú puedes hacer lo que tu corazoncito te dicte, médico, enfermera y demás agentes de la salud. Dice la Corte, a ver, Congreso Federal legisla para que establezcas parámetros, límites, condiciones, casos, etcétera, para que se acote el tema, ¿ves? Porque así tan libre puede generar, la Corte dice la ponderación de derechos, cuando se deja entera libertad a la parte de los médicos, médica, puede estar afectando el derecho de las mujeres. Claro. ¿Ves? Entonces, en esa ponderación de derechos, decía, bueno, sí tienes derecho a objetar conciencia, ¿no? Y decir, yo no quiero entrarle, pero habrá otros que sí. ¿Para qué? Para que protejas el derecho de la mujer que quiere hacerse este procedimiento, ¿no? Oye, y sí, para evitar un tema, que no se vuelve elitista el asunto y solamente quienes acceden a la medicina privada puedan. Porque el gran debate es si eventualmente podrán hacerse en hospitales públicos. Así es. Eso va a ser otro tema. Ese es otro debate. Y fíjate que ahí, yo creo que hay, ¿cómo decirlo? Mira, el presidente de la Corte dijo exactamente lo que tú acabas de comentar. Las mujeres que mueren por un procedimiento quirúrgico, un aborto mal hecho, son las pobres. Porque una mujer que tiene condiciones económicas se va a un buen hospital, privado, le hacen su procedimiento y ni quien se entere, ¿no? Paga y tal. Pero la que no, anda ahí con cosas que afectan su salud y pueden causarle la muerte. Esa es una realidad en nuestro estado. Ya te hablaba yo del número de carpetas. Pues es lo poquito que, como tú dices, o sea, es lo poquito que en ese embudo, es lo poquito que nos llega. Pero acá, en el día a día, pues todos los días pasa eso. Todos los días pasan los abortos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema va a ser si es materia de salud pública o no. Qué complicado. Sí, mucho. Nadia, pues está ahí, entretenidísimo platicar contigo, porque además los abogados tenemos conceptos muy raros, muy difíciles de entender, y tú ahorita nos explicaste perfecto los 3 momentos de la resolución de la Corte. Hemos platicado de aquel famoso tema de los 20 años. Estamos terminando, pero
Tú terminas tu periodo en febrero. En febrero, 13 de febrero termina mi periodo de magistrada. Me voy con casi 32 años de servicio, mi querido Paco. ¿Y qué viene? Con un amor No, tú eres muy grande querida al en el Poder tribunal. Judicial. Sí, me consta. Muchas gracias. Eres una persona querida en el Poder Judicial, eres una persona querida por el ámbito, porque siempre fuiste respetuosa, sencilla, humilde. ¿Sabes qué? Yo vengo de abajo. Ya. Y ahí me tocó picar piedra porque ni mi papá ni tuve padrinos que me abrieran la brecha ni nada, entonces había que picar piedra. Y entonces lo que es ponerse en los zapatos de los demás, ¿ves? Claro. Y cuando tuve la oportunidad de ser presidenta dije, bueno, vamos a cuidar, a proteger, a mejorar las condiciones de nuestros trabajadores, porque era lo que necesitábamos, ¿no? Mejorar áreas, crecer el tribunal, crecer cuántos edificios se hicieron, ¿no? Cuántas ciudades judiciales era para la sociedad. Entonces, ese tipo de cosas vas dejando ahí como que una semita sembrada, y pues yo me siento muy honrada de que la gente de alguna manera tenga ese reconocimiento para tu servidora, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque antes de que me platiques, yo lo digo públicamente, nosotros teníamos, cuando yo era presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, teníamos una reforma interesante al Poder Judicial, y tú enfrentas algo que luego la prensa no lo quiere ver bien, pero tú te echaste 32 años entregados tu vida al Poder Judicial y terminas ¿y qué sigue? No puedes, yo sí era defensor del tema del haber de retiro, un poco para que tú, después de los años de servicio, tengas un colchón para vivir mientras, pero bueno, no se pudo. Sí, así es. Fíjate que ese es un tema que nos ha dolido muchísimo, y en mi caso tengo la bendición de decir, bueno, yo fui elegida antes de que viniera esta reforma, todavía tengo ahí mi chispita de luz en mi favor, pero sí me parece injusto, Paco, te lo digo con toda la claridad y tomo tus palabras, porque con casi 32 años hubo que se retiró con 40, y así van muchos compañeros. Sí. Es injusto que después de que, de verdad con amor y con entrega hiciste tu trabajo, al final salgas y con una mano delante y otra atrás. El haber por retiro, ahora a estas alturas, haciendo ahí ciertos ajustes, no te alcanza ni para vivir 3 meses, ¿no? Sí, así es de injusto. Y tienes que volver a empezar de cero. Sí. O sea, eso no se vale, porque finalmente también somos trabajadores de la Administración de Justicia. Si aspiramos a una jubilación, y no son jubilaciones doradas, también dejarlo muy claro, porque cada uno de esos 32, cada día de esos 32 años, pues fueron trabajados con sangre, sudor y lágrimas, y dices, es lo justo, ¿no? Es cierto. Recibir una jubilación decorosa. No se piden las perlas de la Virgen, porque hubo épocas en las que hubo jubilaciones, hubo abusos, por supuesto. Cierto. Y bueno, quienes la obtuvieron, ya ni cuestionar. Pero para los que vamos para ese rumbo, me parece que lo más justo es que sí tuviéramos un acceso a un retiro digno, ¿no? Y ojo, porque hay magistrados nuevos, muy jóvenes. Sí. No es que tú no lo seas, tú también lo eres. Muchas gracias. Pero hay más jóvenes. Pero yo conozco a varios muy, muy jóvenes. Están en el límite de la edad, Paco. Sí. ¿Te imaginas con 20 años? Que tuvieran 20 años para... No, sí estaría difícil. Pero bueno, ¿dónde te vamos a ver? Pues mira, Paco, la academia, por supuesto, me encanta. Hay muchos proyectos que me están invitando que a la postulancia, ¿no? Al litigio, cosas así. Pues también tenemos ganas de entrar en los temas de la política. Ya sabes, ahí hemos andado. Sí, por eso arranqué por ahí. Pero finalmente, pues bueno, hay que ver de todo esto que viene, ¿no? Tomar, esperemos que la mejor de las decisiones de todo lo que nos ofrecen, de todo lo que nos invitan. Y pues siempre estaremos con la mejor actitud, ¿no? Definido, no tenemos absolutamente nada. Hay invitaciones, pero nada definido aún. Es complicado, porque además son sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Les digo yo que he sido más hija del tribunal que de familia, ¿no? Porque estaba yo muy jovencilla cuando entré al tribunal, y 32 años en el tribunal y menos de 10 años, 20, 22 años estuve de hija de familia. Sí. Pues entonces salir pues desprenderte del Poder Judicial, sí se siente así fuerte, ¿no? Pero bueno, también fue toda una carrera perfecta. Pues, fue la carrera perfecta desde abajo hasta presidenta del Poder Judicial. Bendito Dios, eso sí, y ese es un privilegio, querido Paco, porque
pues no todos tienen la oportunidad de lograr ese espacio, ¿no? Claro. Y yo creo que donde quiera que estés y el cargo que tengas, lo importante es que vayas dejando una huella sana, una huella positiva. Para eso llegas al cargo, no para enfrentarte con medio mundo y pelearte. Claro. No. O sea, la justicia se hace también teniendo esa mediación, ¿no? De los temas, en la política. Internamente somos muy políticos, ya sabes tú. Me queda claro, yo conviví con ustedes mucho tiempo y conozco el lado político de prácticamente todos los magistrados. Sí. Nadia, muchas gracias. Qué gusto Muchas platicar gracias contigo. Me hubiera echado aquí 2 horas más, pero ya me están diciendo Que se acabó. que ya le pare ya pare mi bocota. Pero te agradezco de corazón. Donde quiera que estés, me queda claro que vas a hacer un gran trabajo y además vas a permear porque eres una persona querida dentro del ámbito Paquita. político. No todos pueden darse ese lujo, no todos los magistrados tienen esa suerte. A mí hay unos que otros que no me caen muy bien, pero tú siempre fuiste alguien que le abrió las puertas a todo y eso definitivamente te va a traer grandes resultados si Dios es que quiera. decides incursionar ahora en la política o en cualquier meta que tú te propongas. Dios quiera. Mi querido Paco, Gracias. para mí es un honor de verdad estar aquí en tu espacio, Gracias. haber sido entrevistada por ti y permanecer en la amistad. De verdad, Siempre. al final de las cosas y de los tiempos y de los sucesos, yo lo he dicho siempre, la amistad es lo que uno puede rescatar de todo proceso. Antes de empezar en el proceso electoral pasado y que nos reuníamos con muchos amigos de muchas fuerzas políticas, yo les decía, bueno, creo que lo más importante es que superemos el proceso electoral y sigamos siendo amigos. Así es. En el caso, Paquito, sabes lo mucho que te quiero a ti, Gracias. a Mari, Gracias, Mari. pues a toda la familia y pues siempre mis respetos. Yo muy honrada de estar aquí en tu espacio, mi Gracias. querido Paco. Y sabes que es recíproco. Pues muchas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Esto fue Cosas de la Política. Yo soy Paco Santillán y nos vemos la próxima semana para seguir ahondando en temas de la política nacional, estatal y municipal. Muchísimas gracias.